Ámsterdam, 6 de julio de 2021. Son las 7:30 de la tarde y el centro de la ciudad está lleno de gente. Un hombre de 64 años sale de un estudio de televisión donde acaba de participar en un programa en vivo. Es una celebridad nacional. Camina hacia el estacionamiento por una calle estrecha, como lo ha hecho cientos de veces. No lleva escoltas. Nunca quiso llevarlos. En los próximos 30 segundos, un joven se le acercará por detrás y lo que ocurra en esa calle hará que toda Europa entienda, de golpe, quién manda realmente en este continente. El hombre se llamaba Peter R. de Vries. Era el periodista de crímenes más famoso de los Países Bajos y no fue atacado por la Cosa Nostra, no fue atacado por la Camorra, ni por la 'Ndrangheta, ni por un cártel mexicano. La orden salió de una organización que la mayoría del mundo hispanohablante ni siquiera sabe que existe. Una organización construida por los hijos de inmigrantes marroquíes que crecieron en los barrios más pobres de Holanda. Muchachos que repartían periódicos en bicicleta, que trabajaban en mercados callejeros, que vendían pescado frito. Hoy, esa red controla una parte enorme de toda la cocaína que entra a Europa. Los holandeses le pusieron un nombre: la Mokromafia. Esta es la historia de cómo unos inmigrantes pobres conquistaron la cocaína de todo un continente. En este documental verás cómo un chico que empezó repartiendo periódicos en un pueblo holandés terminó en la lista de los criminales más buscados de Europa. Verás por qué una princesa heredera, la futura reina de los Países Bajos, tuvo que abandonar su vida normal y esconderse. Y verás cómo un solo sistema de mensajes encriptados que los capos creían invencible terminó destruyendo desde adentro todo el imperio. Quédate hasta el final, porque el desenlace de esta historia no es el que imaginas. Para entender cómo nació la mafia más temida de Europa Occidental, no hay que empezar en un puerto lleno de cocaína. Hay que empezar en las montañas del Rif, en el norte de Marruecos, en los años 60. En esa época, Europa vivía un momento de crecimiento económico acelerado. Alemania, Bélgica y los Países Bajos necesitaban mano de obra barata para sus fábricas, sus minas y sus puertos. Y la encontraron en el sur. En 1969, el gobierno holandés firmó un acuerdo oficial con Marruecos para traer trabajadores invitados. Los llamaban exactamente así: trabajadores invitados. La palabra era importante, porque nadie esperaba que se quedaran. Vendrían unos años, trabajarían en lo que los holandeses ya no querían hacer y luego regresarían a casa. Miles de hombres jóvenes del Rif hicieron las maletas. Eran campesinos de una región montañosa, pobre y históricamente abandonada incluso por el propio Estado marroquí. Llegaron a un país frío, lluvioso y protestante, donde no entendían el idioma ni las costumbres. Trabajaron en los astilleros, en las fábricas textiles, en los mataderos. Vivían en pensiones baratas, muchos hombres en una sola habitación, y enviaban casi todo su salario a sus familias. Pero la historia dio un giro que nadie había planeado. A mediados de los años 70, la crisis del petróleo golpeó la economía europea y las fábricas empezaron a cerrar. Los trabajadores invitados perdieron sus empleos y en lugar de regresar a Marruecos, hicieron lo contrario. Trajeron a sus esposas y a sus hijos. La reagrupación familiar transformó a los trabajadores temporales en comunidades permanentes. Barrios enteros de Ámsterdam Occidental, de Utrecht, de Rotterdam y de La Haya se llenaron de familias marroquíes. Y ahí, en esos barrios de bloques de concreto gris, nació una generación atrapada entre dos mundos. Los hijos de aquellos trabajadores crecieron en los años 80 y 90 sin pertenecer a ningún lugar. En casa, sus padres hablaban bereber o árabe.
seguían las tradiciones del Rif y soñaban con un regreso que nunca llegaba. En la calle eran holandeses de papel, pero extranjeros de rostro. Las estadísticas de esos años cuentan la historia con frialdad. El desempleo juvenil en la comunidad marroquí llegó a triplicar el promedio nacional. Los muchachos con apellidos como El Amrani o Ben Ali enviaban cientos de solicitudes de trabajo y recibían silencio. Las escuelas de sus barrios eran las peores del país. Los centros comunitarios cerraban por falta de fondos. Mientras tanto, la televisión les mostraba la otra Holanda, la de los canales elegantes, las casas de tulipanes, la riqueza tranquila de uno de los países más prósperos del planeta. Esa riqueza estaba a 20 minutos en bicicleta y al mismo tiempo, a una distancia infinita, en ese vacío entre dos mundos, la calle ofreció lo que la sociedad negaba: identidad, respeto y dinero. Primero fueron robos menores, carteristas en los tranvías, pequeños golpes a tiendas. Los policías holandeses de los años 90 empezaron a registrar un fenómeno nuevo: bandas juveniles de segunda generación marroquí, cada vez más organizadas, cada vez más ambiciosas. La prensa los estigmatizó a todos por igual, y ese estigma solo empujó a más jóvenes hacia el único lugar donde ser marroquí no era un obstáculo, sino una credencial. Hubo un momento que marcó a fuego la relación entre esa juventud y el Estado holandés. En los años 90 y 2000, cada incidente protagonizado por un joven marroquí se convertía en debate nacional. Los políticos populistas construyeron carreras enteras señalando a la comunidad. Los medios repetían el mismo rostro sospechoso en cada noticiero. Y dentro de los barrios, el efecto fue el contrario al buscado. Los muchachos dejaron de pedir permiso para pertenecer a una sociedad que ya los había clasificado. Si de todos modos ibas a ser tratado como delincuente, razonaban algunos, al menos que el papel pagara bien. Los sociólogos holandeses lo llamaron la profecía autocumplida. Los policías de barrio lo llamaban, con más crudeza, la fábrica. Conviene detenerse en un detalle que explica mucho de lo que vendrá. Estos muchachos no heredaron una tradición criminal, como los hijos de la Cosa Nostra siciliana o de la Camorra napolitana. No había padrinos, ni rituales, ni juramentos de sangre, ni siglos de códigos. Sus padres eran hombres honestos y agotados, que rezaban 5 veces al día y no entendían en qué se estaban convirtiendo sus hijos. La nueva mafia se construyó desde cero, sin reglas antiguas que respetar. Y eso, que parecía una debilidad, resultó ser su ventaja más letal. Una organización sin tradiciones tampoco tiene límites tradicionales. Donde la vieja mafia italiana lo pensaba 2 veces antes de tocar a un periodista o a un abogado, porque conocía el precio histórico de esas guerras, la nueva generación no cargaba con ninguna memoria. Para ellos solo existía el cálculo: ¿sirve o no sirve? ¿Estorba o no estorba? Pero había algo más. Algo que convertiría a estos muchachos de barrio en algo mucho más grande que una pandilla. Su comunidad tenía un puente natural con una de las regiones productoras de hachís más importantes del mundo: el Rif, la tierra de sus padres. Y su nuevo país tenía 2 de los puertos más grandes del planeta y una política de drogas famosa por su tolerancia. La geografía había puesto sobre la mesa una oportunidad criminal perfecta. Solo hacía falta una generación con la rabia suficiente para tomarla. En un pueblo tranquilo llamado Vianen, cerca de Utrecht, uno de esos muchachos repartía periódicos cada mañana antes de ir a la escuela. Había nacido en 1977, en Beni Selman, una aldea marroquí, y había llegado a Holanda de niño. Sus vecinos lo recordarían después como un chico educado, callado, trabajador. Nadie en Vianen
podía imaginar que ese repartidor de periódicos tenía un plan. Los que lo conocieron entonces describen a un adolescente observador, de pocas palabras, que escuchaba más de lo que hablaba. En los años 90 empezó a frecuentar los circuitos del pequeño delito y su nombre apareció en algunos expedientes menores, nada que lo distinguiera de miles de jóvenes de su generación. Pero quienes trabajaron esos casos recordarían después un detalle. Mientras los demás gastaban lo poco que ganaban en ropa y en fiestas, él ahorraba, invertía y hacía preguntas sobre cómo funcionaban los negocios de los mayores. No quería ser el más temido del barrio, quería entender el sistema entero, y que ese plan cambiaría el mapa criminal de Europa entera. Su nombre era Ridwan Taghi, pero para llegar a él, primero hay que entender cómo el hachís se convirtió en cocaína. Durante los años 90, el negocio de la comunidad criminal marroquí-holandesa era el hachís. Y era un buen negocio. Las rutas eran las de siempre. La resina salía del Rif, cruzaba el estrecho de Gibraltar escondida en camiones y lanchas rápidas, subía por España y Francia y terminaba en los coffee shops de Ámsterdam, donde su venta al consumidor era tolerada por el propio Estado holandés. Los hijos de los inmigrantes conocían los dos extremos de la ruta. Tenían primos en las montañas donde se cultivaba y crecían en las ciudades donde se vendía. Ningún grupo criminal de Europa tenía esa ventaja. El hachís les dio dinero, estructura y experiencia logística. Les enseñó a corromper funcionarios portuarios, a esconder cargamentos, a lavar ganancias en teterías, casas de cambio y agencias de viajes. Pero el hachís tenía un límite: los márgenes. 1 kilo de hachís dejaba cientos de euros de ganancia. Y a finales de los años 90, los muchachos de los barrios descubrieron que existía un producto que dejaba decenas de miles. La cocaína llegaba de Sudamérica, y durante décadas su puerta de entrada a Europa había estado controlada por otros. Los gallegos en España, los italianos de la 'Ndrangheta en los puertos del Mediterráneo. Pero el mercado europeo de la cocaína estaba explotando. La demanda crecía en Londres, en París, en Berlín, en Ámsterdam, y los precios europeos duplicaban y hasta triplicaban los americanos. 1 kilo que en la selva colombiana costaba $1.500 podía venderse al por mayor en Europa por 35.000 euros. La pregunta no era si alguien iba a construir una nueva autopista de cocaína hacia el norte de Europa. La pregunta era ¿quién? La respuesta estaba en 2 números: Rotterdam y Amberes. El puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, es el más grande de Europa. El puerto de Amberes, en Bélgica, a 1 hora en auto, es el segundo. Juntos mueven millones de contenedores al año. Millones. Ningún gobierno del mundo puede inspeccionar más que una fracción mínima de ese flujo. Cada contenedor es un escondite potencial, y cada trabajador portuario mal pagado es una llave potencial. Los muchachos de la mocromafia entendieron algo que los viejos contrabandistas de hachís no habían querido ver. No hacía falta ser colombiano para comprar cocaína en origen. Solo hacía falta dinero, contactos y una reputación de seriedad. Volaron a Sudamérica y al Caribe. Se instalaron en España, el punto de encuentro criminal de Europa. Negociaron directamente con los proveedores colombianos, sin intermediarios, comprando a precio de origen, y construyeron en los puertos del norte lo que la policía llamaría después la infraestructura de extracción. Redes enteras de estibadores, gruistas, guardias de seguridad, transportistas y empleados de aduanas comprados uno por uno. El sistema funcionaba con una precisión industrial. La cocaína viajaba escondida en cargamentos legales: bananas de Ecuador, piñas de Costa Rica, madera de Brasil. Los contenedores llegaban con códigos de seguridad,
y los llamados colectores, equipos de jóvenes reclutados en los mismos barrios de siempre, entraban al puerto de noche para sacar las mochilas deportivas llenas de ladrillos blancos antes de que el contenedor pasara cualquier control. A cada eslabón se le pagaba una fortuna. Un estibador que ganaba 2.500 euros al mes podía recibir 50.000 por mirar hacia otro lado una sola noche. Para entender la escala humana de este sistema, hay que imaginar una noche cualquiera en Amberes. Un contenedor de bananas ecuatorianas acaba de ser descargado y espera en una pila, entre miles de contenedores idénticos, su turno de inspección. En algún lugar de la ciudad, un teléfono encriptado recibe un número de referencia y una ubicación exacta dentro del laberinto portuario. Horas después, 3 muchachos con chalecos reflectantes y credenciales falsas, o auténticas y compradas, cruzan los controles caminando con la tranquilidad de quien va a su turno de trabajo. Saben exactamente a qué pila ir. Rompen el precinto, retiran las mochilas escondidas detrás de la primera pared de cajas de fruta, colocan un precinto nuevo idéntico al original y salen antes del amanecer. Si todo sale bien, cada uno acaba de ganar más que un maestro de escuela en un año. Si algo sale mal, el plan alternativo es esconderse dentro del propio contenedor refrigerado y esperar, a 5 grados y entre las bananas, a que pase el peligro. Más de un colector fue encontrado por los escáneres térmicos de la policía belga, congelado de frío y abrazado a una mochila con varios millones de euros en cocaína. Los resultados fueron astronómicos. Las incautaciones en Amberes, que a principios de los años 2000 se medían en cientos de kilos, empezaron a medirse en toneladas, luego en decenas de toneladas, hasta superar las 100 toneladas en un solo año. Y las autoridades europeas admitían en voz baja que lo incautado era apenas una parte menor de lo que realmente entraba. El resto, la marea blanca invisible, fluía hacia todas las capitales del continente. Los hijos de los trabajadores invitados ya no eran distribuidores de nadie. Eran los dueños de la puerta de entrada. España fue el otro tablero decisivo y merece su propio capítulo en esta historia. La Costa del Sol, con Marbella como capital, llevaba décadas siendo el salón de negocios del crimen internacional. Ahí convivían los capos británicos retirados, los clanes irlandeses, los rusos, los franco-argelinos y los emisarios sudamericanos. Los jóvenes jefes marroquíes holandeses se instalaron en ese ecosistema como pez en el agua. Hablaban árabe con los proveedores del hachís, neerlandés entre ellos, francés con los intermediarios y un inglés funcional con todos los demás. Alquilaban villas con piscina en urbanizaciones cerradas, cerraban acuerdos en chiringuitos de playa y en restaurantes de lujo de Puerto Banús y sellaban alianzas con los emisarios de los carteles colombianos que usaban la costa española como su embajada europea. Más de un investigador español señalaría después la paradoja. Los acuerdos que decidían cuánta cocaína entraría por los puertos del frío Mar del Norte se firmaban bajo el sol de Andalucía. Y luego estaba el problema de todos los imperios. ¿Qué hacer con tanto dinero? La cocaína generaba montañas físicas de billetes, tantos que contarlos a mano se volvió un cuello de botella y hubo que comprar máquinas contadoras industriales. Una parte se lavaba a la vieja usanza, en los negocios de siempre. Teterías, barberías, agencias de autos usados, tiendas de teléfonos que jamás vendían un teléfono. Otra parte viajaba físicamente en maletas hacia Dubái, el nuevo paraíso sin preguntas, donde se convertía en torres de apartamentos, oro y empresas fantasma. Y una parte creciente se movía por el sistema financiero informal de la Hawala, transferencias basadas en la confianza y el honor familiar,
Invisibles para cualquier banco central, los hijos de los barrios pobres habían montado, sin saberlo, una multinacional con logística portuaria, filiales en 3 continentes y su propio sistema bancario. El dinero cambió todo. Los muchachos que habían crecido sin nada, ahora tenían de todo. Y lo mostraban. Autos deportivos en los barrios grises, relojes de 100.000 euros, botellas de champán en los clubes de Ámsterdam y Marbella. Para los adolescentes de Ámsterdam Occidental y de Utrecht Overvecht, los nuevos capos eran lo que los futbolistas eran para otros niños. La prueba de que se podía salir del barrio. Cada generación de colectores soñaba con ser la siguiente generación de jefes. Pero en el mundo criminal, el dinero a esa escala tiene una consecuencia inevitable. Donde antes había un negocio, ahora había un imperio. Y los imperios no se administran, se disputan. En el año 2012, en el puerto de Amberes, desapareció un cargamento de 200 kilos de cocaína. 200 kilos que pertenecían a una alianza de socios que se conocían desde la infancia. Alguien de adentro se lo había robado. Y ese robo, esa traición entre hermanos de barrio, encendió una guerra que iba a ensangrentar las calles de Holanda durante una década, y que iba a llevar al poder al hombre más frío de todos, sin rastros, sin testigos, sin piedad. Esa iba a ser su firma. El robo de Amberes partió el mundo criminal marroquí-holandés en 2 bandos irreconciliables. Los antiguos socios se acusaron mutuamente y las palabras duraron poco. Empezaron los ajustes de cuentas, en estacionamientos, frente a cafeterías, en plena calle y a plena luz del día. La prensa holandesa bautizó el conflicto como la Mokro-guerra. Entre las víctimas hubo capos históricos, como Gwenet Marta, acribillado en Ámsterdam en 2014. Pero también hubo inocentes absolutos. La guerra se hizo famosa por sus errores. Sicarios jóvenes e inexpertos que mataban a la persona equivocada por una matrícula parecida o una silueta similar. Holanda, el país de las bicicletas y los canales, descubrió horrorizada que tenía una guerra de cárteles dentro de casa. En 2016, el país entero cruzó una línea de la que no había regreso, cuando los restos de un joven del mundo criminal aparecieron expuestos frente a una cafetería de shisha en Ámsterdam, como un mensaje digno del terror mexicano. Las cifras de aquella guerra cuentan solo la mitad de la historia. La otra mitad la cuentan los métodos. Los bandos usaban carros robados que incendiaban tras cada ataque, Kalashnikovs traídos de los Balcanes, rastreadores magnéticos pegados bajo los autos de las víctimas. Aparecieron cosas que Holanda jamás había visto. Un lanzacohetes en un garaje de Ámsterdam, un taller clandestino donde se blindaban vehículos, contenedores marítimos convertidos en celdas insonorizadas, descubiertos por la policía antes de ser estrenados, con todo lo necesario para retener e interrogar personas. Cada hallazgo era portada nacional y cada portada confirmaba lo mismo. Esto ya no era delincuencia, era una guerra de baja intensidad dentro de uno de los países más seguros del mundo. Los servicios de inteligencia holandeses, acostumbrados a vigilar espías y terroristas, tuvieron que redirigir recursos hacia un enemigo que había nacido en sus propios barrios. Y mientras los bandos se desangraban públicamente, un hombre crecía en silencio precisamente porque nadie lo veía. Ridwan Taghi, el antiguo repartidor de periódicos de Vianen, había pasado los años 90 como un delincuente más del montón, con arrestos menores que no anunciaban nada especial. Pero en algún momento del camino, Taghi tomó una decisión que lo separó de todos los demás. Desapareció. Se fue de Holanda. Operó desde Marruecos, luego desde Dubái.
Mientras otros capos presumían en Instagram, de Tagui no existían fotos recientes. Mientras otros daban órdenes por teléfono, Tagui solo se comunicaba por mensajes encriptados. La policía holandesa tardó años en entender que muchos de los asesinatos que investigaba por separado tenían un mismo origen. Los investigadores lo llamaban el fantasma. En los barrios, su nombre se pronunciaba en voz baja. Su organización funcionaba como una empresa del terror perfectamente compartimentada. En la cúspide, Tagui y un círculo mínimo de hombres de confianza absoluta. Debajo, células separadas que no se conocían entre sí. Los que vigilaban, los que conseguían autos robados, los que guardaban las armas, los que apretaban el gatillo. Los sicarios eran cada vez más jóvenes, reclutados en los mismos barrios olvidados de siempre, muchachos de 18 o 20 años dispuestos a todo por unos miles de euros y una promesa de ascenso. Los investigadores encontrarían después listas de objetivos con decenas de nombres. Rivales, testigos potenciales, cualquiera que representara un riesgo. La justicia holandesa le atribuiría a la organización una serie de asesinatos cometidos entre 2015 y 2017, ejecutados con una lógica gélida que los fiscales resumieron en una frase: una máquina de matar bien engrasada. Los mensajes internos de la organización, cuando años después salieron a la luz, helaron la sangre, incluso a los investigadores más veteranos. En ellos, la muerte se administraba con vocabulario de oficina. A los objetivos se les daba seguimiento como a paquetes. Se pedían informes de avance. Se discutían presupuestos. Un asesinato podía negociarse en el mismo hilo de conversación donde se hablaba de un cargamento de fruta. Esa frialdad burocrática era la marca personal del jefe. Nada de gritos, nada de insultos, nada de emoción, solo instrucciones. Los fiscales holandeses dirían después que lo más aterrador del archivo no era la violencia, sino el tono. La paranoia era la otra cara del método. Tagui cambiaba de teléfono constantemente, prohibía las fotos, filtraba cada contacto nuevo a través de años de verificación. Sospechaba de todos, y con razón. Sabía mejor que nadie que los imperios criminales no caen por los policías, caen por los traidores. Por eso su organización castigaba la sospecha de deslealtad con la misma pena que la deslealtad probada. Ese terror preventivo mantenía la disciplina, pero sembraba una semilla venenosa. En un sistema donde el error se paga con la vida, cada miembro que cometía un error se convertía automáticamente en un enemigo potencial del sistema. La máquina fabricaba sus propios traidores. El poder de Tagui no venía solo de la violencia, venía del monopolio de la confianza. En un mundo donde nadie podía fiarse de nadie, Tagui pagaba puntualmente, cumplía su palabra con los proveedores sudamericanos y castigaba cualquier deslealtad con una eficacia absoluta. Los colombianos lo consideraban un socio serio. Las policías europeas lo consideraban el hombre más peligroso del continente. Se movía entre villas de lujo en Dubái, donde vivía bajo identidades falsas, rodeado de un pequeño imperio inmobiliario y de una red de facilitadores que le conseguían pasaportes, teléfonos limpios y silencio. Para 2017, el fantasma controlaba una de las mayores redes de importación de cocaína de Europa. Tenía menos de 40 años. Había empezado repartiendo periódicos. Pero toda máquina de terror tiene un punto débil, y el de Tagui era estructural. Su sistema dependía de que cada pieza obedeciera por miedo. ¿Y qué pasa cuando una de esas piezas concluye que va a morir de todos modos, obedezca o no? Esa pregunta estaba a punto de responderse, porque dentro de la organización había un hombre que sabía demasiado, que había visto demasiado,
y que estaba sentado sobre un secreto capaz de derrumbar el imperio entero. Ese hombre estaba por tomar la decisión más peligrosa en la historia criminal de los Países Bajos: traicionar a Ridwan Taghi. Se llamaba Nabil B. Había crecido en Utrecht, en los mismos barrios que todos, y había trabajado dentro de la organización de Taghi como un engranaje más de la maquinaria. Pero en 2017, un error lo cambió todo. Un atentado planeado con su participación terminó en la muerte de un hombre equivocado, un conocido suyo, un padre de familia ajeno al conflicto. Y Nabil B. entendió dos cosas al mismo tiempo. La primera, que la organización, siguiendo su lógica implacable, podía decidir que un eslabón que cometía errores era un eslabón que sobraba. La segunda, que si se quedaba callado, era hombre muerto, y que si hablaba, también. Solo cambiaba quién apretaría el gatillo. Eligió hablar. En 2017 se entregó a la policía holandesa y firmó el acuerdo más explosivo en la historia judicial del país. Se convirtió en testigo de la corona. A cambio de una reducción de condena, entregaría desde adentro toda la estructura de la organización: los nombres, las jerarquías, los mensajes, los asesinatos. Su testimonio era el arma que la justicia llevaba años esperando. Por primera vez, alguien del círculo de Taghi iba a declarar en su contra. En marzo de 2018, la Fiscalía anunció públicamente la existencia del testigo de la corona. La respuesta de la organización llegó una semana después. En Ámsterdam, un hombre fue asesinado en su lugar de trabajo. No era un criminal. No tenía nada que ver con la cocaína. Era Redouane, el hermano mayor de Nabil Beg, un empresario inocente, ejecutado por el único delito de compartir sangre con un traidor. Holanda quedó en shock. Matar al familiar inocente de un testigo era una barbaridad reservada, en el imaginario europeo, a los cárteles mexicanos o a la Sicilia de los años 80. El mensaje de la organización era transparente. El acuerdo de testigo protegido no protege a nadie. Todo el que te rodea es un objetivo. Y el Estado holandés, orgulloso de su justicia civilizada, descubrió que no tenía ni la experiencia ni la infraestructura para proteger a la gente de su testigo estrella. Lo que vino después convirtió el caso criminal en una herida nacional. En septiembre de 2019, en plena mañana y frente a su casa de Ámsterdam, fue asesinado Dirk Wiersum. No era mafioso, ni testigo, ni policía. Era el abogado de Nabil B., un jurista respetado, padre de 2 hijos, que había aceptado el caso que nadie quería. Por primera vez en la historia moderna de Europa Occidental, el crimen organizado ejecutaba al abogado defensor de un testigo protegido. Las togas de todo el país salieron a la calle. Los editoriales hablaban de narcoestado. Y la maquinaria seguía enviando su mensaje, un cadáver a la vez. Después caería también el confidente y portavoz del testigo, el hombre que le había prestado su voz pública. Ese hombre era Peter R. de Vries, el periodista con el que empezó esta historia, atacado en una calle de Ámsterdam en julio de 2021 y fallecido 9 días después. El país entero lo lloró como a un héroe nacional. 3 hombres alrededor del testigo: un hermano, un abogado, un periodista. Ninguno criminal. Los 3 muertos. La lección para cualquier futuro arrepentido no podía ser más clara. Y sin embargo, la apuesta del terror escondía un error de cálculo colosal, porque cada uno de esos ataques, pensados para silenciar un juicio, lo convirtieron en una causa nacional. Holanda ya no perseguía a un narcotraficante. Perseguía al enemigo público número 1 de todo el reino. El presupuesto antimafia se multiplicó. Se creó una unidad especial contra el crimen organizado. La reina de la cocaína europea ya no era una noticia policial. Era un asunto de Estado.
Vale la pena detenerse en lo que estos años le hicieron al alma del país. Holanda se había contado a sí misma, durante décadas, una historia hermosa, la del país pragmático que había domesticado las drogas con tolerancia, el país donde la marihuana se vendía con factura y los problemas se resolvían dialogando. La mocroguerra hizo pedazos ese espejo. Los holandeses descubrieron que debajo de su política de tolerancia había crecido, silenciosa, la infraestructura narco más eficiente del continente, que sus puertos eran la Miami de Europa, que sus barrios producían sicarios adolescentes. El debate nacional se volvió amargo y sin salida fácil. Unos culpaban a la inmigración, otros a la discriminación, otros a la propia política de drogas, y mientras el país discutía, los contenedores seguían llegando. Para Nabil B., mientras tanto, la vida se convirtió en algo que ningún acuerdo judicial había descrito. Vivía en aislamiento casi total, trasladado de ubicación secreta en ubicación secreta, declarando por videoconferencia con la voz distorsionada. Había perdido a su hermano por su decisión, después perdió a su abogado, después a su portavoz. La prensa holandesa se preguntó abiertamente lo que todos pensaban. ¿Qué clase de justicia es esta, donde el testigo del Estado entierra a más gente que muchos acusados? Y sin embargo, contra todas las presiones, contra el miedo y contra la culpa, Nabil B. no se retractó. Siguió declarando. Los fiscales reconocerían después que sin ese hombre roto y escondido, el juicio del siglo jamás habría existido. Y mientras tanto, en un rincón de Francia, un equipo de policías informáticos trabajaba en silencio en algo que ningún capo del mundo veía venir. No era un testigo, no era un soplón, era un servidor, y estaba a punto de abrir la caja negra de todo el AMPA europeo. Durante años, el imperio de la cocaína europea descansó sobre una certeza tecnológica. Los teléfonos encriptados, aparatos especiales, vendidos en tiendas discretas por miles de euros, sin cámara, sin micrófono, sin GPS, con aplicaciones de mensajería cifrada de extremo a extremo y un botón de borrado de emergencia. Marcas como EncroChat y Sky ECC se convirtieron en el sistema nervioso del crimen organizado continental. Decenas de miles de usuarios, casi todos criminales, escribiéndose con total libertad. Precios, cargamentos, sobornos, asesinatos. La regla de oro de no hablar jamás por teléfono, la regla que había definido a la mafia durante un siglo, fue abandonada. ¿Para qué callar si las máquinas prometían un secreto absoluto? Esa promesa fue el error más caro en la historia del crimen europeo. En 2020, la policía francesa, junto a la holandesa, logró lo impensable: penetrar los servidores de EncroChat e instalar una herramienta que copiaba los mensajes antes de que se cifraran. Durante semanas, los investigadores leyeron en tiempo real las conversaciones íntimas de todo el AMPA de Europa. Millones de mensajes, fotos de ladrillos de cocaína junto a listas de precios, negociaciones de asesinatos escritas con la naturalidad de quien pide una pizza. Cuando la operación se hizo pública, cayeron cientos de criminales en toda Europa, y cuando el AMPA migró en pánico hacia el sistema rival, Sky ECC, ocurrió lo inimaginable. En 2021, las policías belga, holandesa y francesa anunciaron que también habían penetrado ese sistema. Otros 1.000 millones de mensajes quedaron en manos de la justicia. Para la organización de Taghi, el golpe fue existencial, porque el fantasma que jamás dejaba rastros había dejado el rastro más grande de todos: su propia voz escrita. En los archivos descifrados, los fiscales encontraron lo que describieron como las órdenes directas del jefe: instrucciones, amenazas, la contabilidad del terror.
El hombre invisible quedó fotografiado de cuerpo entero por sus propias palabras. Pero antes de eso, el Estado ya había cobrado su primera gran pieza. En diciembre de 2019, tras un rastreo internacional que involucró a media docena de agencias, un comando de la policía de Dubái irrumpió en una villa de lujo. El hombre que arrestaron, en pijama y sin resistencia, era el criminal más buscado de Europa. Ridwan Taghi había sido localizado y capturado. En cuestión de días, fue expulsado a los Países Bajos, y el país entero vio las imágenes de su llegada. El fantasma, por fin, tenía cuerpo. La caída de Dubái dejó una lección que las policías del mundo estudiaron con atención. Al fantasma no lo atrapó un tiroteo ni una persecución de película, lo atrapó la cooperación. Durante años, los Países Bajos habían perseguido a Taghi solos y habían fracasado. El éxito llegó cuando el caso se volvió global. Inteligencia compartida entre agencias europeas, presión diplomática sobre los Emiratos, rastreo financiero de sus propiedades y el trabajo silencioso de analistas que cruzaron durante meses datos de viajes, familiares y transacciones hasta cerrar el círculo sobre una villa concreta de una ciudad concreta. El hombre que había convertido la invisibilidad en un arte fue vencido por algo tan poco cinematográfico como una base de datos bien cruzada. El juicio que siguió no se pareció a nada que Europa hubiera visto. Se llamó Proceso Marengo y fue el juicio más grande, más caro y más protegido de la historia holandesa. No se celebró en un tribunal normal, sino en un edificio apodado El Búnker, una fortaleza judicial en las afueras de Ámsterdam, rodeada de barreras, francotiradores y vehículos blindados. Los jueces trabajaban bajo protección, los fiscales bajo protección. 17 acusados, años de audiencias y en el centro de todo, el testimonio del hombre que lo había empezado todo, Nabil B., declarando contra el jefe desde un lugar secreto. Las sesiones de Marengo se convirtieron en un ritual nacional que Holanda siguió durante años como una serie oscura. Cada audiencia era un operativo militar. Convoyes blindados cruzando Ámsterdam de madrugada, helicópteros sobrevolando el búnker, tiradores en los techos vecinos. Dentro, los acusados escuchaban desde cabinas de vidrio blindado. Los periodistas acreditados pasaban 3 controles de seguridad. Los propios jueces, cuyos nombres se protegían, leyeron durante meses fragmentos de los mensajes descifrados, y el país entero descubrió el vocabulario interno de la organización. La contabilidad de la muerte, los apodos de los objetivos, las frases con las que se ordenaba lo irreversible. Costó decenas de millones de euros. Duró más de 5 años. Generó decenas de miles de páginas. Ningún proceso judicial en la historia del reino se le parece ni de lejos, y los juristas holandeses lo estudiarán durante generaciones como el momento en que su sistema judicial fue puesto a prueba de guerra. E incluso entonces, con el capo entre rejas, el miedo siguió gobernando. Las autoridades detectaron indicios de que Taghi planeaba fugarse y de que seguía moviendo hilos desde la prisión de máxima seguridad. La propia abogada del capo, una de las juristas más famosas del país, terminó arrestada, acusada de servir de canal para sus mensajes clandestinos. Y en 2022, la amenaza tocó la cima misma del Estado. La prensa reveló que Amalia, la princesa heredera, la futura reina de los Países Bajos, había tenido que suspender su vida universitaria normal y vivir bajo protección extrema por informaciones de un posible plan en su contra, vinculado al mundo de la mocromafia. Una monarquía europea, escondiendo a su heredera por miedo a los hijos de los trabajadores invitados. Ese solo dato medía, mejor que cualquier cifra, hasta dónde había llegado esta historia. El 27 de febrero de 2024, el búnker dictó sentencia. Ridwan Taghi, cadena perpetua.
la pena máxima absoluta del sistema holandés, reservada para un puñado de casos en toda su historia. Otros 2 acusados recibieron también perpetua, y el resto, décadas de prisión. El repartidor de periódicos de Vianen escuchó la condena con el mismo rostro impasible de siempre. El Estado había ganado el juicio del siglo, y sin embargo, en los puertos, esa misma semana, los contenedores siguieron llegando. Porque esta historia tiene un final incómodo, y es el que nadie quiere contar. La lógica de las películas dice que cuando cae el capo, cae el imperio. La realidad europea dice otra cosa. Cuando cae el capo, sube el precio del puesto vacante. Con Tagui condenado a perpetua, la estructura que él había perfeccionado no desapareció. Se fragmentó, se multiplicó y se rejuveneció. Las policías belga y holandesa describen un ecosistema criminal donde ya no hay un solo emperador, sino decenas de redes fluidas que cooperan y compiten. Marroquíes, holandeses, albaneses, turcos, serbios, todos conectados con los proveedores sudamericanos, todos disputándose los mismos muelles. La cocaína incautada en los puertos del Mar del Norte se mide año tras año en decenas y decenas de toneladas, con récords que se rompen y cifras que habrían parecido ciencia ficción una década atrás. Y cada récord de incautación significa una sola cosa: que el flujo total es todavía mayor. Lo más inquietante es el relevo generacional. Los investigadores alertan de sicarios cada vez más jóvenes, adolescentes reclutados por mensajería en los mismos barrios de siempre, dispuestos a colocar explosivos en puertas o a disparar por encargos de unos pocos miles de euros. La violencia que Tagui profesionalizó se ha vuelto más barata, más caótica y más impredecible. Bélgica ha visto granadas en Amberes y planes contra su propio ministro de Justicia, obligado a vivir un tiempo bajo protección militar. Los alcaldes de Ámsterdam y Rotterdam han pronunciado en voz alta la palabra que sus antecesores evitaban: narcoestado. No como una profecía lejana, sino como una advertencia de presente. Jueces protegidos, abogados protegidos, periodistas protegidos, una princesa protegida. La lista de personas que en la Europa más rica y ordenada del mundo no pueden caminar libremente por la calle la escribió, en buena parte, la mocromafia. ¿Y los barrios donde empezó todo? Siguen ahí. Los mismos bloques grises de Ámsterdam Occidental y Utrecht-Overvecht, las mismas estadísticas tercas de desempleo y discriminación, los mismos muchachos mirando los mismos autos deportivos. El Estado holandés ha entendido, tarde, que ninguna cadena perpetua resuelve esa ecuación, y ha lanzado programas millonarios de prevención en los barrios. Pero contra la promesa de 50.000 euros por una noche de trabajo en el puerto, un taller juvenil tiene las de perder. Hay un espejo incómodo en el que Europa evita mirarse. Y este documental no estaría completo sin señalarlo. Todo lo que has visto en esta historia funciona porque existe una demanda oceánica y silenciosa. Cada fin de semana, millones de europeos perfectamente respetables, abogados, médicos, estudiantes, políticos, consumen el producto que viaja en esos contenedores. Las aguas residuales de las grandes capitales europeas, analizadas por los científicos, revelan niveles de consumo que crecen año tras año. Esa demanda es el motor de todo, de los muelles corruptos, de los sicarios adolescentes, de los abogados asesinados. Los barrios pobres pusieron los soldados y los muertos. Los barrios ricos pusieron los clientes. Y mientras esa ecuación no cambie, cortar una cabeza del monstruo solo garantiza una cosa: que crecerán 2. Y hay un último hilo de esta historia que conecta directamente con América Latina. Porque este imperio tiene 2 orillas. La ruta que enriqueció a los muchachos de Ámsterdam
empieza en los mismos lugares donde otras organizaciones han sembrado su propia estela de violencia. Los laboratorios de la selva, los ríos fronterizos y sobre todo los puertos del Pacífico y del Caribe. Ecuador, convertido en la gran bodega de exportación de la cocaína mundial, ha visto dispararse su tasa de homicidios hasta niveles de guerra precisamente en los años del auge de la ruta europea. Las bananas que esconden los ladrillos en Amberes se cargan en Guayaquil, y por cada estibador comprado en Bélgica, hay un estibador amenazado en Ecuador. Los precios que pagan los consumidores de Berlín y París financian a los sicarios de Durán y Esmeraldas. Cuando los alcaldes holandeses hablan de narcoestado, en Quito y en Bogotá, escuchan una palabra que conocen desde hace medio siglo. La mocromafia es, en ese sentido, el último capítulo de una historia global que este canal lleva años contándote. La historia de cómo un polvo blanco conecta la pobreza de dos continentes y deja, en los dos, la misma cosecha de dinero y de muerte. Esta es, al final, la verdadera moraleja de esta historia, y es más incómoda que cualquier tiroteo. La mocromafia no conquistó la cocaína de Europa, a pesar de la pobreza de sus fundadores. La conquistó gracias a ella. Una sociedad rica dejó crecer, durante 2 generaciones, un vacío de pertenencia en sus propios barrios. Y el mercado más rentable del planeta llenó ese vacío con una oferta que ninguna fábrica, ninguna escuela y ningún gobierno supo igualar. Los trabajadores invitados construyeron los puertos de Europa con sus manos. Sus nietos los conquistaron. Ridwan Taghi morirá, con toda probabilidad, dentro de una prisión de máxima seguridad holandesa. Nabil B., el traidor que lo derribó, vivirá el resto de su vida escondido, con un nombre que no es el suyo, llorando a un hermano, a un abogado y a un portavoz que murieron por su decisión. Y cada noche, en Rotterdam y en Amberes, las grúas seguirán bajando contenedores de bananas ecuatorianas bajo las luces amarillas de los muelles. La policía abrirá algunos. La mayoría pasará de largo, sin rastros, sin testigos, sin piedad. El fantasma está preso, pero su fórmula quedó libre. Y en algún barrio olvidado de Europa, en este preciso momento, un muchacho que reparte comida en bicicleta está mirando un auto deportivo estacionado frente a una tetería. Está haciendo cuentas y está llegando a la misma conclusión a la que llegó hace 30 años un repartidor de periódicos de Vianen. Si esta historia te atrapó, en este canal encontrarás las historias de los imperios criminales más poderosos del mundo: la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la mafia albanesa y los capos que desafiaron a estados enteros. Suscríbete, porque la próxima historia ya está en camino. Y créeme, es todavía más increíble que esta.